más de una vez que uno de los mejores momentos de la semana es cuando la puerta del estudio, que es alta, se llena totalmente de la presencia. Y él se agacha para entrar, porque así de gigante es nuestro columnista y es el saber que nos regala miércoles a miércoles. Y que en el día de hoy, de verdad, viene a derribar un montón de mitos, no sé si todos, pero también a un montón de ignorancias, como la mía. Yo no lo conocía, no lo tenía mucho. Así que, más que bienvenido, Martín. Gracias por estar. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo tengo idea que ya habíamos hablado de él una vez. No, no hablamos. ¿Nunca hablamos de él? Nunca. Capaz que lo mencionamos lateralmente, pero nunca le digamos una columna. Isidore Ducasse. Exacto. ¿Cómo se Ese dice? es el verdadero. Y yo supongo que Isidore Ducasse, pero mi francés es... Y el conde de Lautremont. Y el conde de Lautremont también, que es el apodo, el seudónimo que se inventó para publicar sus obras, como tantos autores de esa época también, Pero ¿no? es uruguayo. Claro. Es uruguayo, ¿no? No, me quiero morir. Es uruguayo en el sitio de Montevideo. En el sitio de Montevideo, exactamente. Bueno, lo tenemos un poco a colación porque se acaba de editar, no sé dónde capaz para mostrar. Acá, dame. Esta, te lo paso a Fito que estás más ducho. Humo acaba de publicar esto que son las obras completas de Isidore Ducasse, del conde de Lautremont, que lo definen, de hecho, en la contratapa como el poeta montevideano más leído en el mundo, ¿no? Y esa claro, uno piensa, poetas uruguayos montevideanos pueden venir muchos a la mente, pero un francés, ¿no? Isidore Ducasse o conde de Lautremont, capaz que ni siquiera pero no nace. puede ser, más que Benedetti. Montevideano. Capaz verdad, que pasan ahí, los toros. yo no sé si ahí no hay... Están jugando con... Claro, yo no sé la verdad, pero si juegan un poquito con eso, por eso Uruguay es montevideano. Pero lo que pasa es que quizá Benedetti, obviamente en el siglo XX, ahora también, pero en su momento este hombre, Isidore Ducasse, que vivió 13 años, o sea, la mitad de su vida en Montevideo, realmente fue muy importante para la historia de la literatura. De hecho, para algunas de las vanguardias más importantes también, inspiró a pintores, a escritores. Dalí hizo Dalí, cuadros por ejemplo. sobre este hombre. Sí. No, pero además creo que también, siendo una vida así tan misteriosa, que buscan muchos justificativos en su infancia en Montevideo, ¿no? Exacto. Son excusas. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? De hecho, Alma Bolón en el prólogo, que está espectacular porque introduce muchas de estas cosas que voy a decir, salen de ahí, no pone mucha información sobre él. Dice eso, ¿no? Dice que en realidad las conexiones con Montevideo que uno puede encontrar en su obra, que es esa que está ahí, no hay nada más. En el primer canto. Sí, sobre todo... montevideano. Sí, dice, habla de Montevideo la coqueta en un momento, después él dice que es el poeta que nació en la orilla americana de la desembocadura del Plata, creo que lo nombra así de una forma muy poética. Y el resto es imaginar que esos campos de los que él habla, donde están los perros, las gallinas, ese océano, el océano viejo, creo que es que le dice todo el tiempo, en referencia al mar, y bueno, puede ser el resultado de esa infancia viviendo en Montevideo y lo que veía alrededor. Y las imágenes, las muertes y las torturas y todas esas cosas, también puede haber sido, porque estaba en el pleno sitio. Exactamente. Podría haber visto cosas, podría haber visto despedazar gente. Sí. Bueno, Total. nosotros no éramos ningunos santitos. Exacto, algo uno lo lee ahora y totalmente piensa, bueno, eso es todo producto de la imaginación de este loco, como se lo catalogó tanto. En realidad, efectivamente, pueden haber sido cosas con las que él convivía acá, ¿no? Eso fue lo que a mí me pareció que podía referenciar a Montevideo. Sí. Qué locura. Pero vos dijiste que era el más leído, o se dice que es el más leído. Pero, ¿por qué cosas? No es por ser montevideano, ¿no? Porque acá nosotros no le damos marketing a nadie, ¿no? No. Al revés, ¿no? Somos un pueblo chico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es un nombre que traes a la columna? Bueno, él, como le digo, vivió 13 años en Montevideo, era hijo de un funcionario consular francés y una madre que, según los datos biográficos, dicen que era cortadora de vestidos. Me gustó, ¿no? Porque ponen incluso entre comillas. No ponen costurera. No, claro, es cortadora de vestidos, ¿no? Y bueno, en realidad vivió acá durante 13 años. Cuando cumple esa edad, el padre le dice, anda a Francia a estudiar, un liceo allá, qué sé yo. Se forma, se queda en París. Hay un registro de que él volvió a Montevideo alguna vez, me parece, en algún viaje así esporádico. Y bueno, le gustaba mucho escribir, entonces se autopublica la primera parte, que es el canto primero de estos cantos de Maldoror, y lo firma con 3 asteriscos, ¿no? No le pone ni conde de Lautremont todavía, ni Isidore Ducasse. Estamos hablando de él nació en 1846. Pasa ¿no? que en ese momento era muy arriesgado publicar un texto de esta manera. Claro, o sea... No se lo iba a agarrar ninguna editorial. Para que se hagan una idea, muy al comienzo, una de las primeras imágenes que él cuenta dice, por ejemplo, qué lindo que es dejarse las uñas largas durante 15 días para poder, por ejemplo, acariciar la cabellera de un niño, esos pelos dorados, y después clavarle las uñas en el pecho y esa sangre que brota, saborearla.
Y ahí sí. Después lo compara con las lágrimas también. Y lo compara con las lágrimas. Esa onda que no es muy nuestro estilo, ¿verdad? No, la verdad que no. Pero qué difícil. Porque, claro, Montevideo era un lugar rural. Recordemos que había muchos tambos al lado de Montevideo. Siempre decimos que había menos de 40.000 habitantes, plena guerra grande. Creo Lorenzo Valle es el primer presidente que él ve, que es el que asume después termina la guerra grande. ¿De dónde sale su literatura? Es decir, de lo cotidiano, de lo perspicaz de la realidad, de ese clima de guerra, como bien describía Fito, que valía todo. ¿Qué es lo que lo hace trascender a nivel mundial, que lo distingue? Eso forma parte también de este mito, de esta leyenda, ¿no? Que él es una figura legendaria de mito y no se conoce mucho más que estas cosas que estamos diciendo, que están incluso en el prólogo ahí. Hay algunas cartas y no se conoce mucho más. Esto es todo. Eso es todo. Esto es todo. Eso es todo. Son los cantos de mal dolor, que son 6, creo, la mayor parte, y después hay 2 poesías que se llama, creo que Obra Poética 1, Obra Poética 2. ¿Y acá están las cartas también? Y las cartas que son 3 o 4 cartas. Una que le manda... buenas? Sí, hay una que le manda Víctor Hugo, por ejemplo, Víctor Hugo que vivía y era la referencia literaria internacional. Víctor Hugo Morales, ¿verdad? Víctor Hugo Morales, por supuesto, ya estaba relatando en esa época. Y le dice a ver si le puede publicar esta obra. Sí, no es que le conteste, obviamente, Víctor Hugo. Entonces no se sabe hasta qué punto, por ejemplo, algunos lo definen como el más loco de todos los poetas. O sea, no en Uruguay, a nivel mundial, ¿no? Él entra en esa categoría de que la vimos en el Liceo de los Poetas Malditos, Baudelaire, Las Flores del Mal, capaz que no, ese Rimbaud, no, esa cosa provocadora. Claro, lo que pasa es que este es al extremo. Es que por eso le decían, es el más loco de todos los poetas, lo que más maldito, pero no hay ninguna referencia de decir, bueno, está comprobado que estaba loco clínicamente, o consumía drogas, o sea, entonces no hay nada que pueda decir, estas cosas son producto de su imaginación, o las vivió, o de dónde puede haber salido. Pero más allá de eso, lo que está... Bueno, hay un hecho así biográfico que algunos lo relacionan, es la muerte de su madre cuando tiene 2 años, que de alguna forma algunos ven esa ausencia del amor materno, esa falta de cariño, como esa... Es lo que hace como explorar el mal, esa cosa diabólica, perversa. Pero como hablábamos la vez pasada con Edgar Allan Poe o con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No por el hecho de hacer el mal o fomentar el mal, sino por el hecho de que va contra lo establecido en el momento, ¿no? Tenía 20 años cuando escribía estas cosas, ni siquiera ponía su nombre, y lo que él buscaba era eso, era realmente provocar, generar ese tipo de cosas que no son las que genera la poesía tradicional o la literatura burguesa, digamos, de la época. Entonces era como subversivo de alguna forma. Bueno. Y te diré que por momentos... futurista, porque, por ejemplo, cuando habla del océano, todo lo que habla del océano es maravilloso, y además dice, ya el hombre podrá entender... Parece escrito... Muy profético. Exacto. Totalmente. De hecho, él publica estas obras y no pasa nada, ¿no? O sea, como momento no pasa nada, pero nada, ni siquiera se distribuye en librerías, creo. O sea, realmente no pasa. En Francia, ¿no? Lo que pasa es que, después al año siguiente publica todos los 6 cantos de mal dolor completos. Ahí ya le pone El Conde de Lautréamont, que de hecho se dice que el Lautréamont vendría a ser como el otro por Montevideo, ¿no? Eso también no está confirmado. Claro, puede ser el seudónimo, como el Conde. Pero es creíble. Es creíble, sí. Con Montevideo. Claro, desde ahí. Y bueno, y entonces ahí publica, y ahí ya le pone Conde de Lautréamont. Y después publica con su nombre, Isidore Ducas, las poesías. Muere el año siguiente, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? 20 años después ya estaban cambiando las cosas en Europa, en Francia, aparecen las vanguardias y están los dadaístas primero y los surrealistas después. De nuevo, quizás surrealismo, para entenderlo, Salvador Dalí, ¿no? Esos cuadros así tan extraños, André Breton en la literatura, y dicen, esta es nuestra inspiración, ¿no? O sea, esto es lo que nos interesa, porque rompe con los esquemas, porque rompe con las formas. También a nivel literario... Sangre. Exacto, esas imágenes, mucha ¿no? Sangre. Imágenes perturbadoras, deformadas, pero muchas veces también hasta graciosas. Bueno, lo que te iba a decir, tiene humor también. Exacto, se lee muchas veces eso, ¿no? Como en clave de humor, de alguna forma, de un humor negro, o esta cosa de mostrar esa cosa diabólica y de mal, y tiene un tono imperativo, entonces le habla al lector. Entonces, es eso, vos, lector, en un momento dice, ¿no? Den un paso atrás a aquellos que no estén dispuestos a probar este fruto amargo. Cuando arranca te dice, no sigas leyendo esto, ¿eh? Exacto. No sigas leyendo este disparate. Exacto. Te lo dice cuando arranca, pero ¿qué pasa? Es como un pinchazo, porque vos le dices eso y decís, yo no quiero leer. Yo no quiero leer. Y entonces todas estas imágenes así raras, distorsionadas, esto que decíamos, la agarran los dadaístas, los surrealistas, los pintores de esa época también, y dicen, bueno,
esto es lo que nosotros queremos. Entonces, toda esa corriente literaria que fue fundamental para todas las artes, el surrealismo más que nada, cuando mencionan a sus influencias, mencionan poetas, pintores, y aparece Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, nuestro, podríamos decirlo, porque vivió la mitad de su vida acá en Uruguay, y a partir de ahí se instala, digamos, ocupa su lugar en la literatura y en el arte global, y de ahí a esta parte se lo estudia, eso, como una parte más. ¿Lo tenés marcado? ¿Es esa parte? Es esa parte. ¿Y la ves? Sí, la veo. No, ¿Querés que la yo lea? la veo, si no te la leía. Así ¿Leemos? arranca. Sí. Plazca el cielo que el lector, enardecido y momentáneamente vuelto tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de la ciénaga desolada de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Pues salvo que aporte a su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual al menos a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como el agua el azúcar. Y ahí dice: no es bueno que todos lean las páginas que siguen, solo algunos saborearán sin peligro este fruto amargo. Es brutal. Es hermoso. Si venís caminando para a darte vuelta y caminar para atrás. Lo insólito de todo eso es cuando la firma con los 3 asteriscos. Sí. Y después, o sea, imposible que fuera bien vendido, ¿no? ¿Quién? No. Bueno, pero después, cuando vos decías a los 20 años... Un tipo lo que hizo fue recolectar lo que había en el mercado sin vender, porque no se había vendido, y ahí lo editó de nuevo. Él lo edita de nuevo con todas las horas de nuevo completa y todos los cantos también. Y ahí se empieza eso, ¿no? Se empieza a correr la bola, pero la influencia llega, por ejemplo, Rubén Darío, ¿no? Tiene en su libro Los Raros, que habla de varios de los autores importantes, lo nombra eso mismo, creo que es él el que dice que es el más loco de todos los poetas. Bueno, André Breton, como digo, el padre del surrealismo, ¿no? Que escribe el Manifiesto Surrealista, él lo menciona también. Leo Maslía tiene una ópera, viniendo a ver qué se llama, no se me acuerdo si es Maldoror o Lautréamont. Acá está la librería también de Lautréamont. Entonces, en realidad, hay mucha influencia, ¿no? Cuando uno empieza a investigar. Y lo más loco es eso, es que como uruguayos no sabemos que existe y que hasta lo podemos llegar a reclamar un poquito porque vivió 24 años, 13 en Montevideo, podemos decir bastante, y nació acá. El padre está enterrado acá también. Y sin embargo, eso, a nivel internacional y en Francia, se lo apropian y con mucho orgullo. ¿No? De decir, bueno, y encuentra un amor, ¿cómo es? ¿Con un delfín? ¿Con un tiburón? ¿Cómo es? Con un tiburón. ¿Con un tiburón? ¿Con un tiburón? Sí. Espectacular. Es impresionante. Y además, no es humano. El Maldoror, sí. Es un personaje que iba como una especie de medio diabólico ahí, que no queda muy claro qué, que también que aparece, desaparece. Y también innovó mucho eso en la forma, ¿no? Porque es poesía en prosa, yo estaba leyendo eso, es prosa, y sigue de la misma manera. Y otra cosa también que está buena es que esta edición, muy cortita, la traducción que hicieron también está muy actualizada y es muy fácil de leer. Entonces, de repente uno piensa, poesía del siglo XIX va a ser Vosotros, etcétera. Libro súper fácil de leer, súper recomendable. Creo que todos tenemos que tener en nuestra biblioteca. Y un aplauso a qué divino. Un aplauso a la editorial. A la editorial, por supuesto. Incluso la traducción del francés tiene mucho que ver en qué palabras se utilizan en esa traducción, porque la forma de hablar es muy importante. Gracias, querido. Siempre aprendemos contigo como tarados. Yo también. Me voy a otra...